Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente me dirijo a ustedes a través de este medio de comunicación y antes quiero pedir una disculpa porque hace 8 días no les compartí el mensaje, pero ahora por la gracia y la misericordia de Dios vuelvo a retomar este compromiso primeramente con Dios y luego con ustedes, el de poder compartir la reflexión de los domingos. Y bueno, antes quiero recordarles que compartan este mensaje, que compartan la palabra de Dios, ya que como siempre lo digo, es alimento a nuestra vida y la palabra de Dios nos conduce a la vida eterna. Bueno, ahora les informo, les comunico que estoy transmitiendo desde la Iglesia Jesús El Salvador, ubicada en la comunidad de Ixtepec de Puebla, y doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar, contemplar la belleza, contemplar la creación hecha por Dios. Y bueno, eso es un paisaje hermoso y doy gracias a Dios por ese privilegio, esa bendición que me da. Y bueno, ahora el tema que nos ocupa este día es las 7 promesas de Dios que encontramos en el Evangelio según San Juan. Es un solo libro, el Evangelio de San Juan, pero si nos ponemos a meditar bien, si nos ponemos a leer bien ese libro, vamos a encontrar precisamente 7 promesas de las cuales Dios nos da. Y quiero empezar con esto. Dice: hay porciones en la Biblia tan ricas en contenido que pueden dar lugar a un precioso sermón, considerando los versículos uno tras otro. En este pasaje, el lazo que une sus diferentes partes es la palabra promesa. Jesús vino de parte de Dios para hacernos grandes promesas, y en este capítulo están algunas de las más preciosas. Y bueno, como sabemos, las promesas de Dios siempre se hacen realidad. ¿Por qué? Dios no se queda con nada. Dios todo lo que promete, lo cumple. Y la primera promesa que encontramos ahí en los versículos 2 y 3. No les voy a leer para que no perdamos tiempo y podamos ver las 7 promesas. Pero ustedes ahí en sus casas, con su Biblia, pueden ir leyendo los versículos, ¿sí? Versículos 2 y 3. Dice, es promesa de un hogar celestial. Todos los jóvenes desean un hogar, pero la felicidad del mejor hogar terrenal es pasajera. Mas el amor y la alegría que reinarán en la casa del Padre, donde hemos de estar reunidos millones de hijos suyos, son goces eternos. Cristo dijo que está preparando un lugar para nosotros y solo Él puede prepararnos mientras estamos acá en la tierra, para que seamos dignos y aptos para gozar los bienes de semejante lugar. Al hombre errado y perdido, nada más, hasta semejante lugar. Bueno, la promesa de Dios es de que nosotros, si creemos en su palabra, si confiamos en el Señor, si empezamos o si dependemos de Él, el Señor nos promete un lugar ahí en la ciudad, en la mansión celestial, en la ciudad, en la nueva Jerusalén. Y la palabra de Dios dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar una para vosotros.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fíjense lo hermoso que es las promesas de Dios. Nosotros aquí nos preocupamos por tener una casa bien acomodada, una casa bien amueblada y una casa lo mejor que podemos. Pero ¿de qué sirve si aquí cuando nos muramos aquí todo se va a quedar? Entonces, la casa que Dios nos está, que Jesús fue a prepararnos y que Dios nos ha prometido, es una casa eterna, hecha no por manos de hombres, ¿sí? Esa es la casa, ¿sí? El hogar celestial que Dios nos ha prometido. La segunda promesa es promesa de un camino al hogar. Y ese lo encontramos ahí en el versículo 6, ¿sí? Recordemos, Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, ¿sí? Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, nos habla sobre el versículo, capítulo 14, en el versículo 6, ¿sí? Nos habla, dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense lo importante que es. Muchas veces decimos no conocer el camino, pero déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que cuando tú dices no conoces el camino, es que no conoces a Dios, no conoces a Jesús. Porque Jesús es el único que te puede llevar al Padre, no a través de los hombres. No puedes llegar al Padre a través de los hombres. No puedes llegar a Dios a través de los hombres, sino por medio de Cristo, por medio de Jesús. El Hijo, el unigénito Hijo de Dios, es el que nos lleva al Padre, ¿sí? Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? El hombre errado y perdido en un mundo desquiciado por Satanás, y donde hay muchos caminos a falsos cristos, se ofrece como el camino verdadero para conducirlo a la casa del Padre. O sea, Jesús sabe que en este mundo hay muchos caminos. Y también que en este mundo hay muchos que se dicen poder salvar a la humanidad. Pero si tú sigues a uno de esos dioses, te vas a perder. El único Dios que te puede salvar, el único camino que te puede llevar al Padre es Jesucristo. Puedes llegar al Padre por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice su palabra que Él es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que, mi amigo, mi hermano, no hay otro camino más que seguir que el camino del bien. ¿Quieres tener una vida eterna? ¿Quieres llegar a un hogar celestial? ¿Quieres llegar a un hogar seguro? Sigue a Cristo. Sigue ese camino que Cristo ha trazado en tu vida. La tercera promesa de un Padre amante. Y estos son de los versículos 7 al 12. Dice, si me conocéis también a mi Padre conocíais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No podemos decir
no conozco al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Si conocemos a Jesús, si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Entonces, ¿sí? Jesús es el que nos puede conducir al Padre. Por eso dice aquí, pero el Dios poderoso se ofrece en su gracia como un Padre amante, bondadoso a los que confían en Cristo. ¿Quieres que Dios sea ese Padre para ti? Confía en Él. Confía en Él. La cuarta promesa. Promesa de un refugio seguro. Dice la palabra de Dios, y el versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido muchas cosas y siempre decimos en el nombre de Jesús? Veamos cómo siempre buscamos ese intercesor, ¿sí? ¿Queremos que Dios nos responda? Tenemos que pedirlo en el nombre del Hijo. O sea, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Él es el que intercede, el que dirige nuestra oración hacia el Padre. Porque déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que si tú haces tu oración y no permites que Jesús sea el intercesor, tu oración no sale de las 4 paredes donde te encuentres. Tu oración no es escuchada por Dios. Por eso, Dios a través de sus promesas, ¿sí?, nos da un refugio seguro. Y dice la cuarta promesa de un refugio seguro. Cuando las cargas de la vida pesan y las pruebas nos afligen durante nuestro caminar, el hogar celestial, el creyente, puede refugiarse en la oración con la seguridad de ser oído por Dios. Cuando nosotros tenemos cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados, cuando estamos enfermos o cuando tenemos algún problema, ¿qué hacemos? Nos refugiamos, ¿en dónde? En Dios, por medio de la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos da paz, la oración nos da consuelo, la oración, a través de la oración encontramos un refugio seguro en Dios, ¿sí? Encontramos un refugio seguro en Dios. La quinta promesa de un consolador divino. Y está basada en los versículos 16, 17 y 26. ¿Sí? Dice, este es el Espíritu Santo que está en y con el creyente en Cristo. Él es el revelador de las cosas que Cristo dijo que consuelan y alegran el corazón. En Dios, en Jesucristo, encontramos un consolador para nuestra alma, para nuestra tristeza. Él conoce todo de nosotros. Él quiere consolarnos, pero debemos dejarlo. Para que la promesa de Dios se haga realidad en nuestra vida, debemos permitir que Dios entre, que Dios obre en nuestra vida. ¿Quieres ser consolado por Dios? Refúgiate en Él. Deja que Dios entre en tu vida. La sexta promesa de una gloriosa compañía. Y está en el versículo 21 al 23. Cristo no solamente nos ofrece su hogar, sino que ha prometido por su Espíritu venir a habitar en nuestros propios hogares y en nuestro corazón si estamos
andando con Él. Fíjate, la palabra de Dios y mismo Jesús nos dijo, yo estaré con vosotros, ¿sí? Pero como yo siempre digo, hay mucha diferencia en que Dios esté con nosotros a que Dios esté en nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros permitimos que Dios esté en nuestra vida, entonces Dios va a ser una gloriosa compañía para nosotros. Y como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate, con esa seguridad el salmista declaraba que Dios estaba en él y que Dios estaba con él. Nosotros podemos tener esa seguridad. Nosotros podemos tener la seguridad de que somos acompañados por Dios. La séptima y última promesa dice, promesa de una paz incomparable. Y está en el versículo 27. La paz que el mundo da es ficticia y fluctuante. Hoy tenemos una paz que puede romperse por cualquier razón, pero el Señor nos da la paz con Dios. Él prometió darnos la paz, no como la da el mundo. La palabra de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Fíjate qué hermoso. Muchas veces nosotros creemos encontrar la paz en algún bosque, en algún lugar donde podemos meditar, donde podemos reflexionar. Y sí encontramos paz, encontramos tranquilidad, pero esa paz se acaba, esa tranquilidad se acaba, esa paz es pasajera. Solamente la paz que Dios da es eterna. Y esa es la paz que Dios nos ha prometido y que Dios quiere que gocemos. Así es que mi hermano, mi amigo, estas son las 7 promesas que podemos encontrar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Promesa de un hogar celestial, promesa de un camino al hogar, promesa de un padre amante, promesa de un refugio seguro, promesa de un consolador divino, promesa de una gloriosa compañía y promesa de una paz incomparable. De nosotros depende si queremos que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un excelente inicio de semana y recuerda, comparte esta palabra. Bendiciones. Amén.